Entonces, por ejemplo, acá, si yo entrase a mi servidor, para que los usuarios se conecten a alguna página algunas veces, tienen que loguearse. Y si yo le doy a acceder, aquí me está mostrando un formulario donde me pide el nombre y la contraseña. Si solamente coinciden estas dos, le va a permitir el acceso. Pero esto está comparando de alguna manera lo que va a hacer agarrar el dato de acá y la contraseña y va a comparar con unos datos que ya existen en una base de datos, que está en el servidor alojado, obviamente. Si coinciden tanto el nombre de usuario como la contraseña, entonces le va a permitir el acceso. En caso contrario de que no coincida, le va a salir otro mensaje que no coincide la información o la contraseña o el nombre de usuario está incorrecto. Y en todas las páginas donde ya interviene así un formulario, ya sea para registrarnos, puede ser para buscar algún producto, ¿verdad? Hay algunos buscadores, etcétera. Entonces ahí ya interviene dos lenguajes más, aparte de JavaScript. Ahí está el PHP y las bases de datos, necesariamente. Por tanto, eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Le vamos a dedicar ahora el tiempo al gestor de base de datos y al lenguaje PHP. Ya de aquí en adelante las páginas se vuelven dinámicas. ¿Por qué? Porque interactúan con el usuario, ¿sí? En este caso puede ser enviando información, solicitando información para que carguen la página web a través de un formulario. A través de un formulario. Entonces las páginas ya son dinámicas. No son las páginas dinámicas cuando hay un efecto y realiza o cambia de color, sino cuando interactúan con el usuario. Y aquí entran también esos dos conceptos que se habla mucho en el diseño de las páginas web, el back-end y el front-end, ¿no? Si algunos, por ejemplo, cuando hablan del back-end, hacen referencia a la interfaz de usuario del usuario final y otros a lo que se ejecuta por atrás. En realidad el back-end llegaría a ser todo lo que se ejecuta en el lado del usuario, que simplemente necesitamos un navegador para ejecutar, el HTML, las hojas de estilo, incluso el JavaScript. No necesitamos ninguna otra aplicación que esté corriendo para poder ver lo que va a suceder, ¿verdad? Con la página web. En cambio, el PHP y el SQL ya no va a ser posible que nosotros cuando enviemos una información hacia el lado del servidor, que sea suficiente el navegador. Necesitamos ya un programa que se esté ejecutando. En este caso va a ser en nuestros equipos, que vamos a hacer que funcione como un servidor. Si ya tendríamos un dominio y un hosting, por decir, entonces generalmente en ese servidor donde hemos comprado el dominio y el hosting ya se está ejecutando PHP, y MySQL generalmente, porque hay varios programas que cumplen la función de gestor de bases de datos, pero generalmente está el PHP y el Apache para las páginas web, ¿no? Y el MySQL en caso de las páginas web. Actualmente podríamos decir que la mayoría de las páginas ya son dinámicas porque alguna vez tienen que enviar los usuarios sus datos para registrarse o un mensaje de contacto, ¿verdad? Que se logueen, por ejemplo, administradores, otro tipo de usuarios que interactúan con la página web. En el caso de la universidad, por ejemplo, no solamente estudiantes tienen acceso, los docentes, los administradores, directores de carrera, ¿verdad? Y todos tienen un diferente rol. Por tanto, hay una interfaz de usuario para cada rol, dependiendo el rol que tenga que le hayan asignado a la página web. Los estudiantes solamente se conectarán para ver su contenido, para ver las materias que han programado, sus notas, ¿verdad? Los docentes de igual manera tienen otra interfaz de usuario que interactúan con el sistema, obviamente. Ellos pueden introducir las notas de las materias que han sido asignadas, ¿sí? En cambio, los directores seguramente pueden dar de alta, dar de baja, eliminar estudiantes de un curso, colocar a otro curso, asignar cursos a los docentes. Tienen otras tareas, tienen de acuerdo al rol que está definido. Pero todos, en realidad, interactúan con una
con una base de datos. Sí, lo sé. Perfecto, gracias. Como todo lo que está relacionado con la tecnología, en cuanto a hardware y software, tiene su historia, ¿sí? Entonces, le vamos a dedicar esta clase a ver esos fundamentos teóricos que son importantes igual conocerlos para ver cómo es que ha evolucionado este lado de las bases de datos. Todos los sistemas de información que manejan información, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un supermercado, igual el cajero interactúa con un sistema, no necesariamente tiene que ser una página web, obviamente, ¿verdad? Pero ya es un sistema que está corriendo en un ordenador. Actualmente con esto de la pandemia, todos han migrado a que sus sistemas sean a través de Internet, ¿verdad? Entonces, esos sistemas, de alguna manera, algunos brindan información a esos usuarios y esa información tiene que ser exacta, oportuna y relevante, ¿verdad? Cuando la información es exacta, es libre de errores. Oportuno cuando nosotros lo necesitamos, ¿verdad? Si la información nos llega en el momento que nosotros lo precisamos, es oportuno. Y es relevante cuando esta información es útil, ¿sí? Cuando la información es útil. En los primeros sistemas, esto no era tanto así. Si bien la información se organizaba en este orden, miren, esta sería la jerarquía, nosotros conocemos como bit a una unidad de datos que se encuentra en el ordenador que puede ser representado por 0 o por 1, ese es un bit. Después del bit, ese grupo de ceros y unos ya forman un byte. Si una imagen ustedes lo tienen de 100 píxeles por 100 píxeles, entonces generalmente cada píxel tiene una codificación, un color que se va asociando y de acuerdo a la cantidad de píxeles o la resolución de la imagen va a ocupar un tamaño en el disco duro, en la unidad de almacenamiento y ahí nos dice cuántos bytes tiene, ¿no? Luego, este conjunto de bytes, por ejemplo, este código puede representar a la letra I, ¿verdad? Cada código tiene una representación, por eso en el lenguaje de Java les decía que si yo coloco una A con acento, tiene diferente codificación a una A sin acento, ¿verdad? La N sin la tilde tiene igual una codificación para el sistema. Y lo mismo sucede con el grupo de bits que forma una imagen. Este conjunto de bytes ya forman un campo. En una base de datos hablamos de campos, ¿verdad? Por ejemplo, un campo puede ser donde nosotros almacenamos nuestro nombre, otro campo es donde almacenamos la edad, otro campo hace referencia, por decir, al correo electrónico. Entonces, a ese espacio de memoria ya se denomina un campo en bases de datos. Ese conjunto de campos lo que van a hacer es formar un registro. Si nosotros decimos el registro del estudiante X, entonces el registro está constituido por su nombre, su apellido paterno, materno, dirección de correo electrónico, puede ser su edad, su fecha de nacimiento, todos esos datos, todo ese conjunto de campos, entonces ya forman un registro. Ese conjunto de registros, ¿verdad? Ya forman un archivo. Por ejemplo, los estudiantes de lenguajes de programación, todo el conjunto de registros de esos estudiantes ya serían un archivo. Y esos archivos, el grupo de archivos, va a formar lo que es una base de datos, ¿verdad? Entonces puede ser el curso de lenguaje de programación, que es un archivo, el curso de diseño y maquetación web va a ser otro archivo, los pagos que ustedes realizan en la universidad llega a ser otro archivo, entonces ese conjunto de archivos van a formar una base de datos, ¿ok? En los primeros sistemas, no es que no se procesaba información, ¿verdad? Se llegaba a procesar, pero como recién estaban naciendo los sistemas, entonces se creaba generalmente un sistema para cada unidad. Si en la empresa existía, por decir, una unidad de contabilidad, de recursos humanos, marketing, manufactura, entonces se desarrollaba un sistema para cada una de esas unidades. Por tanto, habían problemas a la hora de compartir esa información. Uno de esos problemas era la redundancia e inconsistencia de datos. Y en algunas empresas actualmente esto sigue sucediendo, ¿no? Esto sigue sucediendo, que por decir al estudiante X, si fuese, aquí tenemos un ejemplo de personal y profesores, ¿verdad? Entonces, se registraba los mismos datos, aquí por ejemplo, miren, Ana, registrado con su primer nombre, por decir, su cédula y su dirección.
Aquí la misma persona con su segundo nombre, ¿verdad? Coincide su cédula y otra dirección. Entonces aquí los datos son inconsistentes, ¿no? Además que se está repitiendo la información. Y a eso hace referencia a la redundancia, ¿ok? Hace referencia a la... Ese era uno de los problemas. Otro problema era la carencia de flexibilidad, ya que no se podía tener la información a disposición, ¿verdad? Porque al ser un sistema para cada unidad, entonces yo no podía compartir dichos archivos. Es como si ustedes quisieran abrir, por decir, un documento de Word en el programa Photoshop. No lo podemos hacer porque no hay compatibilidad, ¿verdad? Los documentos de Word tienen una extensión .doc que solamente podemos abrirlo con Word y los archivos PSD generalmente se abren con Photoshop, ¿no? O con otros programas que soporten obviamente la extensión. Entonces, de igual manera, había esa carencia. Otra era la seguridad. Al, al haber varios sistemas ejecutándose, entonces accedían a ellos diferentes usuarios, ¿no? Diferentes usuarios, de tal manera que no era seguro la información en esos primeros sistemas. Otra era la carencia de compartir los archivos, ¿no? La disponibilidad de esos datos, justamente por esa diferencia de sistemas, ya que cada unidad decía de desarrollar un sistema acorde a la unidad, por tanto, manejaban, por decir, diferentes extensiones, por tanto, no se podía compartir. Yo no podía llevar de la unidad de ventas, por decir, a la unidad de marketing mis archivos para que lo puedan procesar. Entonces, no era accesible la información. Todo esto, todos estos problemas se han ido solucionando con el transcurso del tiempo, ¿no? Y para ello, actualmente nosotros utilizamos un nuevo enfoque de bases de datos, ¿sí? Que ha venido a solucionar todas esas carencias en cuanto al manejo de información en los sistemas. Ya pueden ser sistemas que corren a través de Internet, a través de la web, o sistemas de escritorio, ¿verdad? Y a estos sistemas actualmente se los conoce como sistemas de administración de bases de datos, o DBMS, si dice en inglés. Entonces los DBMS son sistemas de administración de bases de datos. Estos sistemas interactúan con el usuario. Aquí hay una gráfica que nos va a ayudar a comprender. eh, de tal manera que el usuario final tiene una interfaz, ¿sí? Que se lo puede llamar vistas también, ¿verdad? Por ejemplo, si el sistema como el de la Unifrance, hay una vista que está desarrollado, diseñado exclusivamente para el estudiante, hay otra vista para el docente, otra vista para los directores de carrera, pero todos en realidad interactúan con un sistema de administración de base de datos. Interactúan con esto, con un DBMS, con un sistema de administración de base de datos. Y a la vez este sistema interactúa con un gestor de bases de datos, con un gestor de base de datos. Y ha sido dividido de tal manera que esto ahora es mucho más eficiente, ¿verdad? Ya no hay varios sistemas corriendo en diferentes ordenadores, sino que solamente un servidor y todos interactúan con esos mismos datos, pero a través de un sistema de gestión de base de datos. De esa manera se ha llegado a resolver esa carencia de disponibilidad, la redundancia de base de datos, la inconsistencia y todo lo demás. Como nosotros estamos en el área de diseño de páginas web y los sistemas que corren a través de Internet, algunos también se ejecutan bases de datos. Entonces, cuando hablamos de servidor, simplemente estamos hablando de un ordenador. Hay un ordenador que lo llamamos cliente, que ese cliente hace una solicitud al servidor. Si simplemente es una página estática, le envía el HTML y la hoja de estilos, con ello es suficiente. Si esto ya es dinámico, este sitio web, entonces hay un formulario en el cual se va a registrar, un buscador, etcétera. Entonces hacemos una petición igual, pero al servidor de base de datos, ¿sí? Al servidor de base de datos. Obviamente acá se está ejecutando igual PHP, puede ser ASP, Java o .NET. Generalmente es PHP. Pero algunas empresas optan por tecnologías de pago porque la mayoría
de las tecnologías que nosotros utilizamos por Internet son open source, de código abierto, pero hay otras que son de pago, como por ejemplo la Microsoft, da igual soluciones en este aspecto, pero hay que pagar por el uso de las licencias de esas tecnologías, ¿verdad? Y en cuestión de gestores de bases de datos, hay varias igual. Está el SQL Server, el Oracle, el Inform DB2, está el MySQL, el MariaDB. Hay varios gestores de base de datos. Cualquiera de esos puede estar corriendo en el servidor. Y una vez que hacemos la solicitud, entonces esa información se ejecuta en el lado del servidor y nos pasa la información a través de un archivo HTML. Por eso se dice que el PHP y el MySQL se van a ejecutar en el lado del servidor, no así en el lado del cliente, porque obviamente que esto, cuando manejamos información, ya tiene que ser lo más seguro posible, ¿verdad? Uno de los problemas habíamos dicho que era la seguridad, ¿verdad? Entonces con esto se ha venido a solucionar ese problema, porque imagínense si ustedes tuvieran acceso a la base de datos de las notas, ¿verdad? De los docentes que, como docentes nosotros introducimos notas, y qué tal si todos los estudiantes también tuvieran acceso al sistema, ¿verdad? Entonces quizá hubiera algunos cambios. Lo mismo sucedería si tuviéramos acceso a nuestras cuentas de un banco, ¿sí? Si no fuera seguro el sistema, entonces cualquiera podría acceder y hacer cambios, ¿no? O modificar, por decir, algunos ceros y con ello sería suficiente, ¿verdad? Entonces, por todo ello, ahora el, el gestor de base de datos se va a ejecutar en el lado del servidor. Y siempre vamos a tener que loguearnos algunas veces. Ustedes se loguean con un nombre de usuario, una contraseña que les han asignado como estudiantes. Nosotros nos logueamos con un nombre de usuario y una contraseña que nos han asignado de acuerdo al rol como docentes. Los directores de carrera tienen igual su nombre de usuario y su contraseña, pero de acuerdo al rol que ellos también tienen. Esta otra imagen igual nos va a ayudar a comprender mucho mejor. Entonces generalmente en internet, en todas las bibliografías, van a encontrar a este cilindro, ¿no? Eso hace referencia a un gestor de base de datos, ¿sí? Las bases de datos físicas, que obviamente están alojados en una computadora también. Luego, a esa base de datos se accede a través de vistas, ¿sí? Esas vistas pueden ser una página web, ¿verdad? Algunas veces, si las personas trabajan en la misma oficina, no es necesario que entren a través de Internet, directamente tendrán otra vista que está desarrollado con otro lenguaje, pero igual van a interactuar con la base de datos. Asumamos que este señor es el estudiante, este otro el profesor, este otro el director académico, el administrador, todos interactúan con la misma base de datos, pero con diferentes roles. Algunos quizá pueden hacer cambios, otros simplemente pueden ver, otros pueden agregar, modificar, actualizar, etcétera. Eso va a depender del rol que tengan los usuarios con el gestor de base de datos. ¿Se está comprendiendo, jóvenes? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay dudas? Una duda, dicen, y por ejemplo, eso lo de las bases de datos entre ellos tienen compatibilidad. Si yo voy a dejar a ese SQL Server, luego puedo editarlo o puedo tener una copia en el otro. Sí, actualmente son compatibles. Nosotros podemos migrar de un servidor de base de datos a otro servidor, ¿sí? Porque vamos a ver que no es complejo también la administración de las bases de datos, ¿no? No es complejo. Vamos a ver que es muy simple en realidad esto de las bases de datos y todas son compatibles. Todos hablan el mismo lenguaje actualmente, ¿no? El SQL. De ahí viene SQL. Está María SQL DB, está todas en realidad, incluso Access, que es un sistema propietario. No sé si han utilizado Access de la Microsoft. Cuando instalamos el Office, se instala el Word, el Excel, ¿verdad? Y entre uno de los programas es Access, que está orientado obviamente a gestionar datos. Es un gestor de base de datos. Incluso Access también habla el mismo lenguaje. Actualmente hablamos el SQL, el lenguaje de consultas estructuradas. ¿Ok, Dicen, Guillermo? tengo otra consulta ahorita, mire, me acordé. Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, que los bancos, la mayoría siguen ocupando sistemas operativos muy antiguos, digamos, algunos son hasta de puro código, creo. Entonces, este tipo de sistemas, o sea, ellos
por ejemplo, si yo estoy diseñando la página de un banco, ¿no? Esto genera a ti, o sea, manda en HTML también, o para hacer ese tipo de trabajo, uno como diseñador también tiene que conocer sus sistemas operativos que manejan los bancos. Mm, En realidad, todos los sistemas operativos, como nosotros interactuamos con un servidor, ellos también interactúan. Puede ser que su servidor esté alojado en su propio banco, ¿verdad? Para mayor seguridad. Por tanto, generalmente los bancos utilizan tecnología de pago, ¿no? Por seguridad, porque si sucede algún problema, entonces simplemente llaman a soporte y ellos tendrían que dar solución porque están pagando por el uso del sistema, ¿sí? Y, y esa tecnología, si bien vemos que en los bancos utilizan código y todo lo demás, no es tanto que esté desactualizado, no son activos, sino que van actualizándose a la par, obviamente, pero es más seguro manejar desde código, a través de código, porque la interacción con el servidor es más directa, no hay una interfaz como nosotros, por ejemplo, los ataques generalmente a los sistemas se realizan a través de SQL Injection, que se llama, a través de las páginas web, envían unos códigos ocultos y a través de ellos van enviando algunos códigos maliciosos. Por eso que las empresas, como los bancos, entonces se conectan a los servidores de manera segura, directamente a través de una consola de comando para interactuar, ¿no? Para que no exista ese intermediario, una interfaz en la cual alguien puede estar escuchando, viendo, etcétera. Entonces, ese es uno de los motivos. Pero los bancos, al ser unas entidades que requieren mayor seguridad, generalmente optan por tecnología de pago, no por tecnología open source, de código abierto. En cambio, si una empresa, por decir ustedes, están queriendo ofrecer un producto X, entonces no es necesario, ¿verdad?, que sea la información segura porque no van a hacer los pagos a través de su sistema, solamente será para registrar al usuario, para saber sus contactos, etcétera. Entonces, en ese caso, esas empresas optan por una tecnología de código abierto justamente por no cubrir esos gastos, ¿no? De pagar la licencia o el uso del software en general. ¿Ok? Guillermo. Dicen, le hago una consulta más, ahorita que lo escuché. Por ejemplo, cuando o sea, cuando hay estos ataques masivos, ¿no ves? Y de páginas enteras sacan un montón de correos de personas y sus cuentas todo ese tipo de cosas. ¿Qué tanto es responsabilidad de los que diseñaron la página? Mm, bueno, actualmente eso va a depender del servidor. Cuando nosotros compramos un servidor, ¿verdad? Entonces generalmente ya nos dan la seguridad más, nos ofrecen la seguridad, que los datos van a ser encriptados en el lado, cuando envía la información, generalmente los datos son. Eh, en cuanto al diseñador, puede ser que alguna vez cuando esté enviando la información, hay métodos como utilizamos el método POST que vamos a ver. Generalmente ahí la información va a viajar de manera oculta, pero hay otro método que es el método GET, que va a la información visible. Entonces puede ser por desconocimiento que el diseñador en vez de utilizar el método POST lo haya puesto GET porque la información vaya de manera visible. En ese caso sí puede ser. Pero actualmente ya esto de los sistemas tiene una seguridad y los servidores se encargan de ello, no tanto el diseñador, ¿no? Vale, dicen, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No hay dudas? Bien, bien, continuemos entonces. Y esto ha ido creciendo, ¿verdad? Actualmente incluso hay universidades, hay carreras que están orientadas exclusivamente a las bases de datos, porque esto ya es otro mundo en realidad. Ha ido creciendo de tal manera la información que hay ingenieros que se encargan de estructurar, porque la información tiene que ser lo más relevante, no tiene que ser redundante, pero esto es en empresas que manejan grandes cantidades de información y una de ellas justamente son los bancos, ¿verdad? Google también maneja gran cantidad de información porque tiene varias aplicaciones ejecutándose, hay información relacionada con los satélites, ¿verdad? Entonces, hay personas que se dedican exclusivamente a la base de datos, no hacen más que otra tarea que administrar las bases de datos. Bien, entonces, para poder hacer nosotros nuestras páginas, nuestro sitio web, y si la empresa quiere de alguna manera registrar los contactos o realizar ventas a través de la página web, entonces eso significa ya hacer
un diseño de base de datos también, aparte de diseñar la interfaz de usuario del sitio web, ¿no? Del HTML, del CSS, del JavaScript. Aparte de ello, tenemos que hacer un diseño de la base de datos. Esto, con el avance de la tecnología, les dije que ha sido dividido, ¿no? Hay ahora un diseño conceptual y en base a ese diseño conceptual se realiza el diseño físico. Es como ustedes, cuando alguien les pide que les realicen un logo de su empresa, por decir, algunos estudiarán a la empresa, ¿verdad? De acuerdo a ello harán el diseño. Le dan tres alternativas. Generalmente bosquejan, ¿verdad? En un cuaderno agarran un lápiz y las primeras ideas que les piden. Y ya cuando tienen claro, le muestran, por decir, los tres logos a la empresa y se queda con una de ellas, recién empezarán a hacer en limpio, ¿verdad? Eh, lo mismo sucede en la base de datos. Se hace un diseño conceptual, que puede ser a mano alzada, utilizando alguna aplicación, y ya teniendo claro cómo vamos a almacenar, qué vamos a registrar, dónde lo vamos a registrar, entonces empezamos con el diseño físico. Y para este diseño conceptual hay unas metodologías que se utilizan. Entre una de ellas, la más utilizada, es el diseño de entidad-relación, que también se conoce como diagramas ER. ¿Sí? Estos diagramas entidad-relación se lo hace en base a una simbología, en base a unos símbolos que ya están definidos, como los estándares que habíamos hablado, ¿verdad? Estos también ya están estandarizados. Las empresas se han puesto de acuerdo y han dicho vamos a utilizar estos símbolos para diseñar nuestros diagramas de entidad, de tal manera que si yo hago un diseño de una base de datos, en base a estos estándares, a estos símbolos, cualquiera que esté viendo relacionado a la base de datos también tuviera que comprenderlo, tuviera que entenderlo, ¿sí? Entonces, de ahí que las entidades, nosotros lo vamos a utilizar el símbolo, este rectángulo, para definir las entidades. Los atributos mediante un elipse. Si hay atributos multivaluados, quiere decir con muchos valores, entonces un elipse con línea doble. Atributos derivados con un elipse con línea segmentada. Y los atributos que van a ser clave debemos de definir con un elipse, pero este atributo debe estar subrayado, su texto. ¿Sí? En base a estos símbolos, nosotros vamos a diseñar nuestro diagrama de entidad-relación. Ahora, asumamos que la página web es para un autoventa, ¿verdad? Para vender movilidades, una concesionaria, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué tuviéramos que hacer? Registrar quizá en la base de datos las movilidades que ingresan, ¿verdad? Eh, el registro de las movilidades llega a ser una entidad. Entonces, eso significa que el registro, aquí lo puedo colocar como título, lo voy a colocar dentro. En la concesionaria hay personas, hay personal. También quiero registrarlo, ¿verdad? Entonces, personal va a llegar a ser otra entidad, significa que tiene que estar dentro del rectángulo. La concesionaria realiza ventas, ¿verdad? Esas ventas son registradas. ¿Quién lo vende? ¿A qué hora está vendiendo? ¿Cuántas unidades? Etcétera. Eso también va a llegar a ser otra entidad. Ventas va a llegar a ser otra entidad. La concesionaria también tiene proveedores, ¿verdad? Se lo registra por decir el nombre del proveedor, ¿verdad? ¿Qué está proveyendo? ¿Cuándo? ¿En qué fecha? ¿Qué hora? Etcétera. Todos esos datos se tienen que registrar. Por tanto, proveedores también llegará a ser otra entidad, ¿sí? La concesionaria, aparte de hacer ventas, también hace compras, porque lo que vende tiene que comprar de algún lado, ¿verdad? Entonces, compras va a llegar a ser otra entidad porque también hay que registrar cuánto estamos comprando, de dónde estamos comprando, quién lo está comprando, etcétera. Todos esos datos van a ser registrados, por tanto, eso llega a ser entidad. La entidad movilidad, ¿verdad? O registro, si ustedes quieren, tiene atributos. Los atributos son esos datos que van a quedar registrados en la base de datos. Por ejemplo, yo puedo registrar de la movilidad el color, ¿verdad? Puedo registrar el número de chasis, puedo registrar la cantidad de puertas, ¿sí? El peso de la movilidad, el ancho, el alto. O sea, dependiendo los datos que voy a registrar, todos esos datos que están relacionados obviamente con la entidad movilidad o automóvil van a llegar a ser atributos, ¿sí? Y esos atributos que estamos diciendo, el color, el peso, el número de puertas, si es caja automática, mecánica, eso van a estar registrados dentro de un elipse en un diagrama entidad-relación. Ahora, cuando hablamos de atributos multivaluados,
por ahí en la entidad personal, ¿verdad? Yo he decidido registrar los números de teléfono del personal. Y resulta que este personal no solamente tiene un teléfono fijo de casa, tiene un número de celular, puede tener otro aparte, un corporativo, por decir. Entonces, ahí ya va a registrar más de un teléfono. Entonces, quiere decir que ahí, al registrar más de un dato, ya ese atributo se constituye en un atributo multivaluado. Lo mismo sucede en algunas bases de datos cuando en un solo campo registran el nombre, su primer nombre, su segundo nombre, su apellido paterno y su materno. Si todo se está registrando en un solo campo, entonces ya llega a ser un atributo multivaluado. Pero en algunas bases de datos se suele dividir. Por un lado se registra solamente el primer nombre, el segundo nombre, aparte el apellido paterno, el materno. En ese caso, si está dividido, ya no llega a ser multivaluado, ¿sí? Ya no es atributo multivaluado. Lo mismo puede suceder si yo estoy en una base de datos que es una biblioteca y estoy registrando los libros y hay algunos libros que no solamente tienen un autor, tienen varios autores, ¿verdad? Entonces, si yo voy a registrar todos los autores del libro en un campo, entonces llega a ser ese campo un atributo multivaluado porque voy a registrar el nombre de varios autores, ¿sí? Entonces, cuando llega a ser el atributo multivaluado, al representarlo gráficamente en el diagrama de entidad-relación, lo tenemos que hacer con un elipse, pero que tenga línea doble. Eso nos da a entender nosotros que ahí se va a registrar más de un dato, por tanto, para prever cuando ya se esté haciendo el diseño físico, para aumentar ese campo más grande, que tenga 100 caracteres, 200, dependiendo, ¿no? Esa es la finalidad de la nomenclatura en el diagrama de entidad-relación. Luego, también vamos a tener en algunas bases de datos atributos derivados. Por ejemplo, si yo conozco de ustedes su fecha de nacimiento, entonces voy a poder calcular la edad que tienen, ¿verdad? Entonces, la edad llegaría a ser un atributo derivado, diré. ¿Por qué? Porque mediante una fórmula yo va a derivar ese atributo de la fecha de nacimiento. Si esto fuese haciendo referencia a la concesionaria, estamos haciendo ventas, por decir hay un descuento llegaría a ser un atributo derivado, ¿verdad? ¿De dónde? Del total a pagar, por decir. Entonces, ese atributo tendría que estar representado descuento con líneas segmentadas. Todo atributo que deriva de alguna fórmula o por algún proceso de otro campo, entonces tiene que estar con un elipse y sus líneas tienen que estar segmentadas. Eso significa que el atributo va a ser derivado. Luego, todas las entidades van a tener un campo clave, obligadamente, ya que eso va a identificar de manera única cada registro. Ustedes, por ejemplo, cuando se registraron a la universidad, les asignaron un número de matrícula, ¿verdad? Eso puede estar constituido por letras y números de tal manera que es un número único. No puede haber otro estudiante que tenga la misma matrícula, ¿sí? Eso constituye un atributo clave en la base de datos. Como ciudadanos de Bolivia, nosotros tenemos un código único, ¿verdad? Que nos identifica que somos ciudadanos de Bolivia. ¿Cuál es ese un número único, jóvenes, que me ayuda? de carnet. El número de carnet, el número de cédula, ¿verdad? Entonces, tiene que ser único porque eso nos identifica como ciudadanos de Bolivia. Y así hay empresas, por ejemplo, a cada movilidad le darán una matrícula única para que identifique, porque no puede haber dos movilidades con la misma matrícula, ¿verdad? Si es el personal, tendrá un código de personal o puede ser su mismo cédula de identidad. Si hay una venta, cada vez que realizan una venta en las empresas, tiene que ser asignado un código, porque a través de ese código se va a poder verificar y buscar cuándo se ha vendido, qué se ha vendido, quién lo ha vendido, etcétera. Cuando se realiza compras, también seguramente va a tener un código exclusivo que va a identificar la compra en realidad, y a ese atributo lo vamos a llamar atributo clave, ¿ok? Atributo clave. Todo en realidad, todas las entidades deberían de tener un atributo clave. Luego, al ser el diagrama entidad-relación, justamente porque tenemos que relacionar, vamos a utilizar este otro símbolo, el rombo, que nos va a definir las relaciones. Y las entidades, obviamente, que están relacionadas, ¿verdad? Si yo tengo en autoventa una entidad, una base de datos, un archivo que es personal, y tengo otra que es ventas, entonces las dos tienen que estar relacionadas porque
En venta seguramente voy a registrar quién está vendiendo, ¿verdad? Simplemente con que coloque el código del personal, ¿verdad? Que está asignado, ya voy a saber si es su nombre Juan, ¿verdad? Su edad y todo lo demás. Tiene que haber una relación entre todas las entidades. Lo mismo sucede en la universidad. Ustedes, por ejemplo, tienen un código de matrícula, les decía, cuando yo estoy registrando mis notas, entonces simplemente necesito ese código de matrícula del estudiante para saber a qué estudiante le estoy dando la nota, ¿no? Y ya después, si yo quisiera saber más información, a través de ese código seguramente voy a enterarme que es Juan, que su apellido es Pérez, que vive en tal lugar y todo lo demás. Entonces, todas las entidades en realidad están relacionadas. Cuando ustedes hacen un pago, ¿verdad? En la universidad, su mensualidad, por decir, igual, el que recibe el efectivo tiene que registrar, ¿no? Y les dan un voucher por el pago que están haciendo, la hora que están pagando y todo lo demás. Eso tiene que estar relacionado igual con las otras porque el administrador de esa manera va a saber, a este estudiante ya pagó, entonces por tanto se le habilitan las materias, por decir todo. Todo tiene que estar relacionado. Y en el diagrama lo vamos a utilizar el rombo para identificar esas relaciones. Esto de acá, el atributo compuesto, algunas veces lo vamos a encontrar. Por decir, yo tengo un atributo multivaluado que les decía que puede estar aquí el nombre, apellido paterno, materno, y lo puedo dividir. Entonces, si yo considero dividir, por un lado, simplemente los nombres, en otro campo los apellidos paternos, el apellido paterno y en otro campo el apellido materno, entonces siempre es bueno conocer un poco de teoría, ¿no? Que nos va a servir decíamos que en algunas empresas, ya cuando ustedes salgan de la universidad, seguramente dependiendo de la empresa donde vayan a desenvolverse. Algunas son empresas grandes que todo lo tienen calculado. Hay personal que se dedica exclusivamente solo a la interfaz de usuario, otros se dedican solo a las bases de datos, ¿verdad? Pero en algunas empresas uno mismo tiene que hacerlo todo, diseñar la base de datos, la interfaz de usuario, etcétera. Entonces eso va a depender y conocer un poco de fundamentos de teoría no está de más, porque cuando se trabaja con un equipo multidisciplinario, entonces también entender al diseñador de base de datos, por ejemplo, cómo va a manejar su información y de acuerdo a ello crear el formulario, ¿verdad? Es importante conocer. Por tanto, bien, ya está la mayoría. Si tienen alguna duda, si algo no quedó claro, no lo estoy admitiendo ahora sí. Se está comprendiendo, ¿verdad, jóvenes? Si bien no vamos a entrar igual a profundidad esto de las bases de datos, porque les decía, esto es amplio, pero obviamente también algunas veces las empresas solo quieren mostrar sus productos por una página web y no quieren tanto manipular información a través de una base de datos, porque obviamente el costo también va a aumentar, ¿verdad? No es lo mismo diseñar una página web para un banco, por decir, que para una empresa que recién están haciendo, ¿verdad? Lo mismo sucede con cuando hacen ustedes su identidad corporativa de una empresa. Entonces, dependiendo dónde, para qué empresa, esto va a ir creciendo, ¿no? En cuestión a la base de datos, el formulario. Algunas inclusive no tienen ningún formulario de registro, no quieren interactuar y de acuerdo a ello también, porque eso también hace que el servidor, dependiendo de los servicios que vamos a tomar, que vaya subiendo, ¿no? El costo del espacio, del hosting más que todo en el servidor. Estábamos en que entonces todas estas entidades van a estar relacionadas y las relaciones que vayamos a crear lo vamos a aplicar esto sí, ¿sí? Y aquí va nuestro primer ejemplo. Asumamos que el sitio web que vamos a crear es para una librería y, y generalmente algunas empresas nos dan los detalles, ¿no? Nos dicen qué es lo que quieren almacenar y todo lo demás, ¿verdad? Pero algunas no, simplemente nos dicen el diseño de la página web y ya, y entonces habría que hacer un análisis, investigar qué manipulan, qué información, si es que va a entrar a base de datos o no, etcétera. Lo que vamos a hacer es el diagrama entidad-relación, pero en base a este enunciado. Aquí nos dice, miren, que hay bibliotecas que almacenan copias de libros. Estos libros se organizan por editoriales,
se lleve el control de quiénes, de los usuarios a quienes se prestan los libros. De este préstamo que se realiza, se registra seguramente su fecha de préstamo y la fecha en que lo van a devolver, ¿sí? Ahora, por cada biblioteca, entonces eso asume que no solamente va a haber una sola biblioteca, por cada biblioteca debemos de conocer el nombre de la biblioteca, además de su dirección, ¿verdad? Ahora, de los libros, dice, debemos de registrar el número de registro del libro interno, un ICBN. Esto generalmente es un código que cuando nosotros publicamos un libro, debe de tener un código ICBN, ¿verdad? Un título del libro y el nombre del autor o de los autores, ¿sí? Ahora, de las editoriales, deseamos registrar solamente el nombre, la dirección y el teléfono. Y de los usuarios que llegan a prestarse estos libros, también vamos a registrar el nombre, la dirección y el teléfono. Esto de acuerdo al enunciado, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El diagrama entidad-relación, ¿verdad? Y lo mismo va a suceder si el autoventa quiere una página. Entonces quiere registrar las movilidades, los usuarios, las ventas, las compras. Entonces debemos de hacer el diagrama entidad-relación antes de diseñar en físico, ¿sí? Y de aquí yo tengo que extraer primero las entidades. ¿Cuáles llegarían a ser las entidades? A ver, ayúdenme. ¿Qué atributos de acá llegarían a ser entidades y cuáles van a ser atributos de esas entidades? Libro sería uno, ¿no? Ya, libros, una entidad. ¿Alguien más encuentra otra parte de ello? Usuario. Correcto. Usuarios. Todas las entidades generalmente van a ser, puede ser algún objeto, una persona, dependiendo, ¿verdad? Pero que va a tener características, que tiene características. Esas características llegan a ser atributos, ¿sí? Entonces, y estaba bien lo que estaba diciendo su compañero, libro es una entidad, usuario va a ser otra entidad, pero aparte de ello, editorial también va a ser otra entidad, porque aquí nos está indicando. De las editoriales se desea saber el nombre, dirección y teléfono. Por tanto, editorial es otra entidad. Y biblioteca también. Aquí miren, por cada biblioteca, que vamos a almacenar de cada biblioteca, el nombre y su dirección. Entonces, todas las entidades dentro de un rectángulo, necesariamente. Si yo no lo puedo colocar en una estrellita, si bien me va a aceptar, obviamente, yo podría hacer mi diseño de otra manera, pero si lo doy a conocer esto en Internet, con seguridad que no lo van a poder interpretar aquellos que saben de algo de bases de datos, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar el rectángulo necesariamente para definir las entidades. Y estos que son atributos, miren, en elipse, ¿verdad? Entonces, como de la biblioteca se quiere registrar el nombre de la biblioteca, la dirección de la biblioteca, entonces de biblioteca, esos llegan a ser sus atributos. De libro nos decían que vamos a registrar el ICBN, el título, el autor y un código interno. Ese código interno es el ID, aquí que lo está colocando, que puede ser código también, ¿no? Código interno también podríamos colocarle. Eso ya va a depender, porque al final nosotros somos los que vamos a crear igual la base de datos. Le asignamos un nombre, una etiqueta. De editorial, el nombre, la dirección y el teléfono, porque eso es lo que nos piden acá, ¿no? De editorial, el nombre, la dirección y el teléfono. Si la empresa, aparte de ello, quisiera registrar, por decir, su correo electrónico, ¿verdad? Y otros datos más, entonces esto va a ir creciendo, va a ir aquí aumentándose otras elipses dependiendo el dato que se quiera registrar en la base de datos. Luego, estas entidades van a estar relacionadas. De ahí el nombre de diagramas, entidad, relación, ¿verdad? Porque las entidades están relacionadas. Y no, habíamos dicho que para las relaciones vamos a utilizar el rombo. Y eso es lo que está sucediendo acá. Libro se está relacionando con editorial. Libro también se relaciona con biblioteca. Y a la vez, libro se relaciona con usuario, ¿verdad? Y usuario se relaciona con biblioteca. Entonces, esas llegan a ser las relaciones. Y aquí hay en la nomenclatura hay unas letras N1, eso va variando dependiendo del libro, dependiendo de la bibliografía. En algunos está asterisco, simplemente 1, el asterisco representa lo mismo que M y N. Esto es para hacer un análisis simplemente. Por ejemplo, aquí me dice esto de acá, que uno o más libros se van a publicar, puede ser,
en una sola editorial, ¿verdad? En una sola editorial. Eso indica este N a 1. Puedo leer en sentido contrario también, que una editorial publica uno o más libros, ¿sí? Uno o muchos libros. Y eso es verdad. En una editorial generalmente, una editorial puede publicar un solo libro, como también puede publicar muchos libros, ¿sí? Libro está relacionado con biblioteca de M a N. Eso significa una relación de muchos a muchos. O pues, en algunas van a encontrar asterisco en vez de M y aquí también asterisco. Es lo mismo, significa relación de muchos a muchos. ¿Cómo lo interpretamos? Que uno o más libros, ¿verdad? De uno o más libros, se almacenan copias en una biblioteca, en una o más bibliotecas. Y eso también es cierto, ¿sí? Porque en una biblioteca yo puedo encontrar no solamente una copia de un libro, puede haber 10 copias, ¿verdad? Y esas 10 copias también lo puede haber en otra biblioteca, por eso la relación es de muchos a muchos. Uno o muchos libros pueden ser almacenados se almacenan copias en una o más bibliotecas. Luego, la relación de biblioteca-usuario. Aquí se lo suele colocar una etiqueta como aquí, publica, almacena copias, presta. Eso es para hacer el análisis, simplemente para analizar. En algunos van a ver que no es obligatorio, que es necesario colocar esa etiqueta, pero nos sirve para hacer un análisis. Por ejemplo, acá podemos decir que un usuario, eso significa acá, uno o muchos usuarios se prestan, ¿verdad? Libros en una o muchas bibliotecas. Eso significa este NM o NIN. Entonces, la relación es de muchos a muchos también, porque no solamente un usuario va a una biblioteca a acudir a prestarse, puede ir más de un usuario, uno o más usuarios, ¿verdad? Y no solamente a una sola biblioteca, pueden ir a una o más bibliotecas. Entonces, esto ya es un diagrama. Y aquí hay otros elementos, por ejemplo, acá miren, esto que autor dice, esto significa atributo multivaluado, ¿verdad? Aquí se lo está desglosando de tal manera que por un lado se lo va a colocar el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. No hay atributos derivados porque no hay ningún dato que derive de otro atributo. Si por decir eh, tuviera un costo aquí para el préstamo, aquí hubiera precio del préstamo, por decir, y a ese préstamo hay un descuento, entonces ese descuento ya sería un atributo derivado, ¿no? Del costo en realidad, un porcentaje del costo. Luego tenemos estos atributos que son claves. Aquí, por ejemplo, el libro me dice que el ID es clave. ¿Por qué va a ser clave el ID? Porque seguramente va a ser un número único. Puede estar formado por números y letras, obviamente, pero que va a identificar de manera única a cada registro, a todos estos datos, de manera única va a identificar. En editorial es el nombre, porque seguramente el nombre va a ser igual un dato único que no se va a repetir, porque no puede haber dos editoriales con el mismo nombre, ¿verdad? Entonces aquí se está considerando que la clave es el nombre. En usuario, un ID, un ID de usuario, igual, un código de usuario que va a identificar de manera única al usuario. Si aquí yo tuviera CI, por decir, la empresa me dice quiero registrar su cédula de identidad del usuario, en ese caso, ese CI llegaría a constituir su campo clave, el campo clave de esa entidad. Pero al no existir un nombre de usuario o un campo que identifique de manera única, entonces generalmente se lo asigna, se lo crea. Como de ustedes, su matrícula, la universidad ha creado ese número que les identifica. Aquí se está creando un ID de usuario. No puede ser nombre porque nombre yo puedo contener, puede haber varios que lleven por nombre Juan que han acudido a la biblioteca a prestarse el libro, ¿verdad? Entonces, por ese detalle, el nombre no puede ser considerado un campo llave. La dirección tampoco puede ser considerado un campo llave porque puede ser que varios usuarios vivan en la misma dirección, ¿verdad? O que algunos no hayan dado ahí su dirección y el campo quede vacío, por tanto, este atributo no puede ser campo llave. El teléfono sí que pudiera ser un campo llave porque no hay teléfonos, dos números de teléfono idénticos, ¿verdad? Pero puede ser que este usuario tenga dos teléfonos, tres números de teléfono, o que no haya dado el número de teléfono, o que no tenga teléfono, por tanto, tampoco por esos detalles no va a poder ser campo llave. En cambio, en biblioteca, aquí nos dice que el nombre sí es el campo llave porque seguramente el nombre de la biblioteca también es único, no se va a repetir.
todos aquellos campos que identifican de manera única a todos los registros de cada entidad son considerados campos llaves. Ok, jóvenes, Me dicen una duda, dime. pero aunque sea la misma universidad o nosotros, digamos, como diseñadores, los que creemos esos números de identidad, si solo les asignamos de a uno a cada usuario, igual no debería pasar a ser un atributo clave. mm, los nombres de usuario. No, el número de registro, nosotros, así como el que nos asigna la universidad, ¿no ves? Aunque sea Sí. creado por la universidad, es único, entonces no debería ser un atributo clave igual que el autor o el carnet. Claro, en el caso de ustedes, en el caso de la universidad, seguramente ese número de matrícula es clave en varias tablas. Puede ser clave en los pagos que realizan, en sus programaciones que realizan cada semestre. Entonces, obviamente es un atributo clave. Pero eso nosotros, al estar diseñando este diagrama, al diseñar nosotros la base de datos, ¿verdad? Entonces, lo primero que estamos haciendo es un análisis de qué vamos a almacenar, ¿sí? Si la página web fuera para una biblioteca y la biblioteca nos dice esto, solamente esos datos quiere almacenar, entonces de acuerdo a ello estamos construyendo nuestro diagrama. Ya cuando este esté claro, porque aquí yo puedo aumentar por decir, la empresa me dice, no, aparte de su nombre y teléfono y dirección, su correo electrónico más, por favor, ahí para que nos contacten. Entonces aquí añadimos otro elipse y colocamos la dirección del email, ¿verdad? Ya cuando este esté claro, entonces recién vamos a pasar a construir la base de datos física en el gestor de base de datos. Esto solamente es un previo antes de hacer el diseño. Y estos campos, todos estos llegarían a ser atributos clave, pero son candidatos simplemente. Nosotros debemos de elegir ahí cuál de esos va a ser el clave. Si en la editorial, por decir, obviamente que aquí no va a haber una editorial con dos nombres. Asumamos que tiene varias sucursales, ¿verdad? Y tiene el mismo nombre en esa sucursal. Entonces, en ese caso, esto ya no llegaría a ser campo clave. Yo, como estoy diseñando la base de datos, le asigno otro código que puedo llamarle código de editorial o ID de editorial, que puede estar formado simplemente por números, por letras. Al primero le puedo dar el 1, al siguiente el 2, o le puedo dar un código de 1000, al siguiente 2000, etcétera. De tal manera que ese número no se va a repetir. Tendría que ser único y va a identificar de manera única a la editorial. Si yo digo el código NIL y está identificando a un editorial alfa omega, por decir, entonces solamente tuviera que ser a esa editorial. ¿Ok? Eso del clave nosotros lo vamos a definir. ¿Cuál de los campos va a ser el campo llave? Pero generalmente tenemos que tomar un campo que tenga un dato único, no que los datos se repitan. ¿Ok? ¿Está claro? Ya, perfecto. Es porque nosotros, no olvidemos que nosotros estamos haciendo el diseño del diagrama. De acuerdo a ello, vamos a crear nuestro formulario, nuestras interfaces y todo lo demás. Y eso va a estar en función a lo que quiera el cliente, obviamente. Si el cliente de la biblioteca me dice, no, no quiero ninguno de estos datos, solamente quiero publicar los libros que tengo para prestar, entonces no será necesario crear una base de datos, ¿vieron? Eso va a depender. Bien,